Добрый день. Buenos días, queridos colegas. Me llamo Anastasia Bichkova. Les saludo en una conferencia dedicada a la influencia que ha hecho la pandemia en la educación. Tenemos un día especial porque es un tema muy importante. Además, están con nosotros nuestros amigos, nuestros socios y colegas con los que estamos trabajando desde hace mucho tiempo y siempre participan en nuestras actividades y siempre aceptan nuestras invitaciones y les estamos muy agradecidos. Y esta actividad de hoy esperamos que sea un punto más, no tanto de partida, sino un punto más de nuestra colaboración y de nuestra amistad también, lo que es muy importante. La pandemia del coronavirus ha influido especialmente en todos los sectores de nuestra vida. El sistema educacional no ha sido tampoco una excepción. El 2020 ha sido un momento de viraje muy importante para los centros de enseñanza en el mundo entero y ha sido el problema principal la transición hacia el formato de educación a distancia. Pese a que muchas universidades han empezado a cambiar, eh, a pasar a las tecnologías digitales, se ha visto que tampoco estaban muy preparados los sistemas de educación para estas situaciones y ya llevamos más de 2 años desde que haya empezado la pandemia, pero los expertos todavía dan unas valoraciones nada coincidentes en cuanto a si ha sido un estímulo para el desarrollo de la educación. Nuestras relaciones de Rusia y América Latina se ha avanzado mucho últimamente. Por otro lado, el COVID-19 causó grandes problemas y se está discutiendo esto porque, por ejemplo, se comenta el que haya bajado el nivel de la educación y que también ha desaparecido ha aparecido la desigualdad y el acceso nada igual hacia el Internet para muchas personas. Por eso hoy nos reunimos con representantes de universidades líderes de países latinoamericanos y de Rusia y vamos a analizar qué perspectivas tenemos para el futuro y en qué nos ha ayudado la pandemia del coronavirus en el sistema educacional. Yo quiero presentarles a los participantes en Moscú, en los diversos países de América Latina, Patricia del Carmen Aguirre Gamboa, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Veracruz. Buenos días. Decano de la Facultad de Humanidades, director de la Escuela de Programas de Maestría Universidad Espíritu Santo, Elizabeth Pérez. Buenos días. Decana de la Facultad de Comunicaciones Audiovisuales y de Negocios de Turismo de la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Buenos días, Patricia Rada. Y aquí en Moscú, el doctor en Historia, jefe de cátedra de la política mediática de la Universidad de Relaciones Internacionales de la Cancillería rusa, Piotr Menshikov, y también profesor de la Facultad de Comunicaciones y director académico del Sistema Educacional, Producción de Noticias, Oleg Dmitriev. Buenas tardes, buenos días. En fin, colegas, antes de iniciar nuestro debate, quiero mostrar, delinear ciertos momentos importantes, el límite de tiempo que tenemos y además tenemos muchas preguntas. Por eso les ruego que la intervención de cada uno de los participantes no sea superior a 10 minutos. Si hay algún problema técnico, bueno, trabajamos en el Zoom desde hace mucho tiempo, pero si hay algún problema de video enlace, que nos escriban por lo menos al chat o que nos lo digan en el micrófono para que sepamos que tienen un problema
técnico, ¿se me escucha bien? Bueno, están muy bien todas sentadas y bueno, nos escuchan, ¿no? ¿Se escucha la traducción al español? Sí, muy bien. Perfecto. Pues pasemos al debate y más que nada quiero dar la palabra aquí en Moscú, dándole la palabra a Piotr Menshikov. Buenas tardes aquí en Moscú. Muchas gracias por su invitación. Y en el marco de los 10 minutos que tengo asignados, quiero explicar que MGIMO es la Universidad de Relaciones Internacionales, que fue Instituto Superior. Se creó en 1944, cuando todavía estaba la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Patriótica de Rusia. Actualmente estamos formando líderes y profesionales de alto nivel. En primer término, en la actividad internacional para asegurar el desarrollo internacional de los países socios y también el desarrollo de nuestro país y de su diplomacia. Tenemos la educación, el sector de investigación y también intercambio de las buenas prácticas entre las universidades de Rusia y de universidades internacionales. Y hemos creado también un centro internacional de actividad internacional y diplomática para el bien del proceso educacional global y para los intereses de Rusia. Tenemos 112 programas y 18 líneas de formación. En primer término, relaciones internacionales, las regiones de países extranjeros, jurisprudencia, economía, periodismo, política mediática, gestión, dirección municipal y regional, y también empresa, eh, comercio, turismo, pedagogía, sociología, lingüística, finanzas, crédito, y también el estudio de la naturaleza. Estamos entre los 10 mejores universidades de Rusia. Tenemos 13 facultades, el Liceo de Gorchakov y además tenemos un campus en Odinso, cerca de Moscú, en Tashkent, Uzbekistán, y una plataforma educacional en Ginebra que teníamos 9.000 estudiantes y 1.200 personas que son claustro profesoral y personal docente. Tenemos el récord Guinness, tenemos 53 idiomas extranjeros que se enseñan, se imparten constantemente en nuestra universidad. 27 programas internacionales de redes también tenemos y desde 2020 la universidad también participa en el Centro Internacional de Nivel Mundial. La universidad es encabezada por Anatoly Tolkonov, el rector de la Universidad, académico de la Academia de Ciencias de Rusia, diplomático, embajador y miembro del Consejo de Dirección de la Cancillería rusa. Ahora pasemos al tema de nuestra sesión de hoy. Durante la pandemia, el gobierno ruso y las autoridades de Moscú y también las recomendaciones del Ministerio de Educación y Ciencias, la universidad pasaba en formato completo o parcial de vez en cuando al formato de enseñanza en línea, a distancia, y en una ocasión incluso duró un semestre. Por la propagación del coronavirus, ah, celebrábamos las clases a distancia o bien solo conferencias o también seminarios y dependía de la situación de la pandemia y también de las instrucciones que nos daba el Ministerio de Educación Superior Nacional. La universidad ha elaborado un reglamento bastante rígido
Si alguno de los estudiantes o profesores se enfermaba con coronavirus, todo el grupo pasaba a la teleformación y el grupo pues significa un colectivo formado por grupos académicos y cursos enteros. Esa práctica dio un resultado positivo. Nuestra universidad prácticamente no fue afectada por la epidemia de coronavirus. Ah, Absolutamente todos empleados de la universidad y los estudiantes fueron vacunados con la vacuna de fabricación nacional. Los profesores no vacunados no podían impartir clases en la universidad. El problema principal consistía en pasar a otro formato, al formato de teleformación para todas las lenguas extranjeras, 53 lenguas, porque un grupo académico son decenas de personas, un curso son centenas de personas, pero un grupo de estudiantes de lenguas es de 8 a 15 personas y organizar clases directas con participación del profesor sin cambiar el programa de estudios y el plano de estudios resultaba algo muy complicado. Nosotros mantuvimos el sistema, nosotros no cambiamos el programa de formación y el programa de cursos de formación y logramos sin ningún tipo de pausa técnica, a diferencia de otras universidades, sin ningún tipo de vacaciones especiales, es decir, prácticamente en un día, nosotros pasamos al formato de teleformación. Ah, Hubo un rato cuando los profesores impartían clases en la universidad, los estudiantes los escuchaban a distancia. También pasamos a otro periodo cuando todos estaban fuera de la universidad, pero no perdimos ni un día y las clases seguían como debían a pesar de la introducción del nuevo formato de educación en línea. Sin duda ninguna hay distintos puntos de vista. Por un lado, este formato en línea que tuvimos que introducir, les ha estimulado mucho a los profesores quienes antes nunca pensaban en pasar al formato digital de trabajo. Intentamos diversificar también la vida estudiantil cuando los estudiantes estudiaban a distancia, invitando a expertos y peritos de distintas líneas. Organizamos todo tipo de eventos en línea, como las sesiones de distintos clubes estudiantiles, club de humor. ah, Organizamos todo tipo de acciones culturales. Sin duda ninguna, el formato en línea no permite desarrollar en plena escala la socialización, no permite organizar la vida estudiantil de la misma manera que el formato presencial y eso sin duda ninguna es algo que los estudiantes no reciben en su periodo de estudios en la universidad cuando se trata de formato en línea, pero por nuestro lado, reitero, hicimos todo lo posible para que los estudiantes se sientan parte de la vida de la universidad hasta estudiando en este formato en línea. Prestamos todo tipo de ayudas a los estudiantes. Ah, Hablando de las residencias, por ejemplo, y tenemos varias, pues nosotros les permitimos a los estudiantes que no podían volver a su casa de Moscú por tal o cual razón, pues tuvieron la posibilidad de quedarse. Quienes podían irse, pues les ayudamos a ellos, en particular les apoyamos en la compra de pasajes, pero aproximadamente 150 personas se quedaron en la ciudad, sobre todo estudiantes de China, de Asia Central, una parte de estudiantes rusos. Creamos una comisión especial en la que participaron también los representantes de la Unión Estudiantil y aquella comisión veía la posibilidad de ofrecer la estancia en la residencia para el periodo de coronavirus.
Como ya he dicho, a diferencia de muchas otras universidades, nosotros sin ninguna pausa pasamos del formato presencial al formato en línea, lo que nos permitió mantener intacto el plan de formación y ofrecer conferencias y seminarios en formato normal. Los profesores tenían la posibilidad de definir ellos mismos cómo organizar los estudios, qué tipo de plataformas utilizar, webinar, Zoom, ah, y nuestro rector también impartía conferencias en línea, participaba en la defensa de las tesis de máster. Nosotros creemos que hemos podido con esta tarea complicada, muy complicada desde el punto de vista técnico, porque se trataba de una transición instantánea, tomando en consideración el número de grupos que estudian esas 53 lenguas, grupos de 8 a 15 personas. Lo que sí que es una pena es que durante 2 años no tuvimos la posibilidad de entregar personalmente los diplomas a los estudiantes, pero realizamos las pruebas de ingreso ah, en formato en línea. Tuvimos que aprender nosotros. Eso sin perder tiempo. En el futuro no tenemos previsto pasar a 100% al formato de teleformación, pero por otro lado, sí que buscamos la reducción del formato presencial. Creemos que la formación a distancia es una buena posibilidad para el futuro. Los cursos que ofrecemos están grabados en estudio profesional y los estudiantes pueden trabajar con el profesor y ver vídeos de sus clases si no han podido asistir por alguna razón a la clase presencial en la universidad. Es decir, nosotros no hemos pasado a la teleformación por completo, no, y actuamos en conformidad con la situación epidemiológica que había en el país. Seguíamos impartiendo clases para los estudiantes, no pasamos a la formación a distancia tradicional. De ser necesario, podemos volver al esquema aplicado para el periodo de coronavirus. Y en cuanto a las pérdidas, pues prácticamente no hubo pérdidas ni en lo que se refiere al plan de estudios, ni en lo que se refiere a la calidad de formación. La única parte que resultó afectada fue la vida social estudiantil, que es una vida muy plena, porque nosotros tenemos en nuestra universidad un amplio gama de todo tipo de eventos cuyo objetivo es organizar la comunicación, la socialización de los estudiantes. El formato de estudios en línea es una cosa completamente distinta. Por un lado, es algo positivo porque permite digitalizar un volumen importante de material de estudios y material auxiliar. Sin embargo, el contacto directo en las clases de lengua, en talleres, es también muy importante. Así que hay que buscar una combinación razonable del formato en línea y del formato presencial, fuera de pandemia, claro está. Y nosotros vamos a aplicar la experiencia adquirida en esos años de pandemia, que fueron bastante duros. Muchas gracias. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con cada palabra que usted ha dicho. Nuestros colegas no lo saben, pero Piotr fue mi tutor en los estudios máster y nosotros pasamos mucho tiempo en el formato en línea y todo fue organizado de manera muy buena, yo diría que en el mejor nivel posible. Nosotros pasamos a este formato de teleformación en un par de días, no requiso mucho tiempo y todo funcionó perfectamente en conformidad con el horario. Y Piotr, en vísperas de la conferencia recibimos una serie de preguntas y como su universidad es una universidad internacional y hablamos mucho de los estudiantes extranjeros quienes estudian allá, pues tengo una pregunta. En su opinión, ¿qué posibilidades para la cooperación internacional aparecen ahora y si se puede esperar un aumento del número de estudiantes extranjeros de América Latina en su opinión? Es una pregunta muy buena, gracias. Tradicionalmente, en los últimos años, un 12% de estudiantes eran
de otros países en nuestra universidad y el profesorado hasta un 11% también se llegaba a participación internacional. No tenemos programas exclusivamente destinados a estudiantes rusos o exclusivamente a estudiantes de otros países. O sea, la enseñanza que ofrecemos es igual para todos y claro, la pandemia es una cuestión, pero la situación internacional actual es otro tema, pero estamos abiertos para el estudiantado internacional y estaremos sinceramente contentos si vienen a estudiar a nuestra universidad alumnos de países de América Latina y creemos que es una línea muy importante para nuestros contactos educativos, científicos con las universidades latinoamericanas. Nuestra universidad está reconocida internacionalmente, nuestro nivel está bien cotizado. No tenemos tantos estudiantes como en la Universidad de San Petersburgo o en la Universidad de Moscú, pero en un buen sentido somos un grupo corporativo bastante cerrado y de nuestros estudiantes se han salido presidentes de naciones como Kazajistán o, por ejemplo, la directora de la UNESCO, ciudadana de Bulgaria, también es graduada nuestra. Muchos ministros de otros países también estudiaron en nuestra universidad y este cierto carácter corporativo de los antiguos graduados de la universidad y esa fraternidad de los estudiantes crea un ambiente muy importante para los estudiantes extranjeros. Desde septiembre próximo vamos a inaugurar una residencia nueva con todas las comodidades de tipo hotelero y esta residencia también servirá para estudiantes internacionales y los países de América Latina, lo repito una vez más, es justamente el contingente que con mucho gusto les daremos la bienvenida a los estudiantes de sus países y espero que estarían muy contentos con el nivel de la educación, igual que también sus empleadores. Gracias, muchas gracias. La Universidad de Relaciones Internacionales es como una forja de cuadros internacionales, si de Bolivia, México, Ecuador, en algún momento, si quieren implementar estas relaciones con universidades rusas, podría ser un punto de partida importante. Pasemos a la siguiente intervención. Patricia Rada, nuestra amiga de Bolivia, por favor. Nos escucha, ¿no? Buenas tardes, buenos días acá en Bolivia, buenas tardes en Rusia. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo pertenezco a la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio, una universidad que aglomera a más de 120 empresas privadas. Y la ventaja de estudiar acá en la universidad es que nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes la ventaja de poder estudiar y trabajar a la vez. Porque hemos visto que si bien en los años de estudio, cuando uno sale a la palestra, a la calle, nuestros profesionales tienen que buscar trabajo. Y a veces les piden que tengan experiencia, y esa experiencia a veces no hay, porque la universidad los absorbe en horarios, los absorbe en tener que estudiar, y pues no hay cuándo tú puedas ganar la experiencia que necesitas para ir a trabajar. Entonces es ahí donde nosotros intervenimos, obviamente mandamos a los mejores estudiantes a que puedan hacer su pasantía y nosotros ya les damos el primer peldaño, ¿no? Para que ellos vayan subiendo y bueno, puedan ir trabajando y estudiando a la vez, que sí se puede hacer en una educación dual. ¿Cómo ha afectado la pandemia no solo a la universidad, sino a Bolivia? Estamos dentro de uno de los países más caros del acceso a Internet.
Y eso ha sido para nosotros un punto en contra. Un punto en contra porque obviamente la pandemia provocada por el COVID ha sorprendido a Latinoamérica y a todo el mundo en realidad, ¿no? El Internet vino a quedarse y nosotros estamos aquí para adaptarnos, docentes, administrativos, estudiantes, en colegio. Recordemos acá que un 9 de marzo se dijo que ya habían 3 casos en Bolivia, específicamente en Santa Cruz. Y que se tenía que tener el cuidado correspondiente para el tema de bioseguridad, el uso del barbijo, el alcohol, y no se tenía mucho conocimiento acerca de lo que era el COVID, de la pandemia, nada más por escuchar lo que pasaba alrededor del mundo, ¿no? Pero bueno, llegó un caso importado, el caso importado de COVID, pues, contagió como era de esperarse, y un 12 de marzo se suspenden las clases y se suspenden todas las actividades. Y de la noche a la mañana. O sea, lanzaron el comunicado a mediodía, listo, a partir de mañana nadie viene, entramos en una cuarentena. Leyendo la historia, una cuarentena era 40 días, ¿no? Pero esto se fue alargando con el tiempo. Y obviamente a los colegios y a las universidades, si bien nosotros teníamos una plataforma virtual, pero nosotros dábamos clases de diplomado, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes de pregrado, nuestros docentes de pregrado, no estaban familiarizados con esta plataforma. Entonces, tuvimos que ver el tema del Zoom, de usar webinars, y eso fue dificultando un poco, ¿no? Porque en Bolivia en La Paz es bien complicado y en Bolivia también el acceso a Internet, porque hay 2 tipos de acceso a Internet. Uno que es uno que se conecta por cables, que vendría a ser el Wi-Fi, y otro el uso de datos en los celulares, donde no hay Wi-Fi. Entonces ya el Wi-Fi en Bolivia es caro y lento. Entonces hay muchas áreas rurales donde lastimosamente el Wi-Fi por conexión de cable no llega. Entonces, ¿qué hacíamos con nuestros estudiantes que venían de poblaciones de alrededor, de la ciudad del Alto, incluyendo la misma zona sur del centro? ¿Qué hacíamos con esa gente que necesitaba estudiar y que no estaba en sus planes una pandemia ni para ellos ni para nosotros, ¿no? Entonces, teníamos que adaptarnos a una nueva realidad. Al principio lo hicimos con el Zoom, y obviamente las reuniones con rectorado, con la parte administrativa también se hacían por Zoom y también era nuevo para nosotros. El manejo del Zoom, el conectarse, el descargarse la aplicación. No todos estamos al día con la tecnología, ¿no? Entonces, si bien podemos tener estudios y estar en constante actualización, hay gente que todavía tiene un poquito no de miedo, pero no son muy buenos para la tecnología, ¿no? Para el uso del celular. Entonces, habemos pues todavía un poquito de gente que pataleaba con eso, ¿no? Y decir, ¿y ahora cómo me conecto? ¿Cómo hago? ¿Dónde aprieto? Entonces, eran cosas que nos pasaban a nosotros también. Entonces, me imagino que los jóvenes son mucho más rápidos pues, con el tema de la tecnología, ¿no? Los niños también. Pero había pues la parte adulta que todavía nos costaba un poquito engranar en esta situación y eso ha sido un poco complicado y bueno, como anécdotas que han ido saliendo, ¿no? Entonces, en nuestro país, como les decía acerca del Wi-Fi, tenemos una gran diferencia entre lo que son las conexiones fijas y las conexiones móviles. ¿A qué me refiero con conexiones fijas? Son conexiones ilimitadas, en teoría de gran velocidad, cuyo precio bajó en estos últimos años, evidentemente, pero aún tiene serios problemas de cobertura y velocidad de conexión. Ese era nuestro gran problema, comunidad educativa superior, el poder llegar a diferentes lugares por una conexión cableada que obviamente la gente no tenía. Y tenemos la conexión móvil, ¿no? Que la conexión son limitadas a un paquete de datos, a un plan postpago que también hay, y en teoría es de mayor velocidad, pero mayor consumo de datos. Entonces el precio depende del tipo de paquete que yo vaya adquiriendo. Yo podía adquirir megas, 2 bolivianos de megas,
para poder estudiar, para poder entrar a una reunión por Zoom, para descargar mis trabajos, ahí ya no me alcanzaba, porque obviamente mis megas se los comía. Entonces, esto hace difícil nuestra educación. Entonces, en resumen, en Bolivia una persona se puede conectar en cualquier punto del país con una calidad, digamos, media de Internet, pero siempre y cuando tenga el suficiente dinero para pagarlo. Entonces, la mayor desventaja que nosotros hemos tenido como universidad es, pues, justamente el Internet, ¿no? ¿Cómo ha afectado, de hecho, el impacto psicológico y social a nuestros estudiantes? Nosotros como universidad hemos ido capacitando a nuestros docentes en el manejo de la plataforma, en manejo de Zoom, y a nuestros estudiantes también, pero había una desventaja paralela, nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud en Bolivia no está dentro de una de las mejores condiciones y había mucha gente que se enfermaba. Hablemos de una primera, segunda, tercera ola que era mortal, ¿no? Entonces, mucha gente, muchos de nuestros estudiantes han perdido a sus papás, a sus seres queridos y obviamente quedaron pues endeudados porque el familiar entró a terapia intensiva, no creían que era un COVID, no había la detección precisa en el momento, entonces obviamente esto se complicaba y nuestros estudiantes tuvieron que pasarla duro porque tenían que trabajar, estudiar a la vez y además tener que llevar un sustento a su hogar para poder sacar adelante a la persona que estaba en terapia intensiva. Buscar sangre, buscar plasma, entonces como que dejaron un poco de lado el estudio porque obviamente tenían otras cosas que pagar. Y fue así que nuestros docentes pues se compadecieron tanto de nuestros estudiantes y algo que tengo que valorar en esta pandemia fue la empatía que tuvieron nuestros docentes, la parte administrativa y la parte académica hacia nuestros estudiantes. Porque decían, no me puedo conectar, licenciado, lastimosamente tengo que ir a cuidar a mi mamá, no puedo estar al día con las cosas, tengo que, hermanitos, que tengo que dar alimento y buscar, y pues en vez de gastar en internet, pues prefiero comprar un pan, ¿no? Y era dura y era triste esa situación, entonces nuestros docentes lo quisieron ver la forma de poderles enviar a sus correos electrónicos todas las tareas, el estar en contacto mediante una pantalla no era lo mismo que estar de forma presencial, donde tú ves también en forma presencial la educación transversal, lo que piensan, dicen, sienten nuestros estudiantes, de qué escuela vienen educados. Y era difícil porque estabas tras una pantalla que a veces el prender la cámara te consumía más datos, entonces los chicos obviamente no la prendían. No sabíamos si nos estaban atendiendo al 100%, pero pese a eso, nuestros estudiantes han salido adelante con el apoyo de la universidad y obviamente han habido carreras muy afectadas, ¿no? La universidad tiene alrededor de 12 carreras. Comunicación audiovisual es una de ellas, una de las carreras más lindas, pero también teníamos carreras como administración de empresas, administración financiera, y teníamos una carrera que bajó un poquito por el tema de la pandemia, que es la carrera de administración de turismo y hotelería. Por un tema de pandemia, pues nadie pensaba en que el turismo era uno de los más afectados, uno de los sectores que aún siguen siendo más afectados. Entonces la gente decía, no, pues ¿cómo voy a estudiar algo que está viéndose afectado por una pandemia y no sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia? Entonces se cambiaban de carrera. Y a veces la gente pues decía, no, prefiero estudiar administración de empresas porque yo voy a ser emprendedor. Y esa es la misión de la universidad, sacar gente emprendedora. Entonces, bueno, se volvió a la normalidad un tiempo, se salía por números de carnet de identidad, pero nuestras clases seguían siendo virtuales, ¿no? Seguían siendo virtuales con una plataforma que ha sido creada a nuestras necesidades, donde los chicos ya no tenían que estar buscando información de todo lado, sino que ellos simplemente se conectaban a una plataforma educativa que es UniversiClick, y ya los docentes empezaron a subir todo el material correspondiente a lo que se avanzaba en clases,
porque obviamente había que pensar en los chicos que no estaban pasando clases, pero que sí se podían conectar a la plataforma para descargar el trabajo o revisar el examen. Entonces, hemos seguido manteniendo las clases virtuales y este año ya nos dijeron que las clases tienen que ser presenciales. Y en Bolivia todavía tropezamos con un tema de vacunación, ¿no? Si bien ya están en la 4ª dosis las personas de la tercera edad, para los jóvenes y para los niños está habilitada hasta la 3ª dosis. Pero aquí chocamos un poquito otra vez con la gente que decía, no, yo no me voy a hacer vacunar, yo no confío en esa vacuna, ¿no? Había una paleta de vacunas que la gente sí podía escoger, pero si el papá no se hacía vacunar, pues menos el joven, ¿no? Entonces estaban esperando, además que acá habilitaron por edades, entonces estaban esperando que los más 18 puedan salirse a vacunar porque ya son mayores de edad y podían vacunarse y decidir ellos. Entonces, como que los jóvenes, que eran los que más salían a la calle, no tanto a las personas mayores, porque a las personas mayores las encerramos para prevención, y los que salíamos éramos las personas que teníamos que trabajar, los más 18, y pues ahí no estaba habilitada todavía el tema de la vacuna, sino era la vacuna para las personas de la tercera edad. Entonces nosotros como que estábamos en lista de espera para que el gobierno pueda habilitar y hacernos vacunar. Entonces se abrió el más 18, que eran las vacunas a la gente de más 18, y los puntos de vacunación eran llenísimos. Llenísimos porque era la gente que quería realmente vacunarse, los jóvenes que tienen otra forma de pensar, que es otra forma de evolucionar y que decían, sí, necesitamos la vacuna. O sea, mal no nos va a hacer la vacuna. Y entre tener y no tener la vacuna, pues es mejor tenerla. Es mejor tenerla. Pero había otro grupo que decía, no, la vacuna no es buena. La vacuna te va a matar, la vacuna te va a traer secuelas. Entonces era una lucha del joven que quería volver a la presencialidad vacunado y del joven que quería volver a la presencialidad sin vacuna. Entonces se hicieron los estudios y todo eso y se vio que obviamente la gente sin vacuna es mucho más portadora de un virus virgen, llamémoslo así, que la gente que ya había pasado el COVID y está vacunada igual podía contagiar. Obviamente hacerle entender a la gente que la vacuna no te va a evitar el que tú te contagies, simplemente te va a proteger para que tú no puedas ir a una UTI, que es una unidad de terapia intensiva. Y si te va a dar el virus, va a ser menos agresivo y menos letal que en la primera, segunda y tercera ola, que sí ha sido letal. En Bolivia ha sido letal. Entonces, hemos ido luchando contra eso. Obviamente, el impacto psicológico y social que se ha vivido se ha adaptado y se ha convertido ahora en una nueva modalidad. La modalidad semipresencial, la modalidad presencial, el volver a vernos cara a cara con los chicos, el de que otra vez nuestras aulas vuelvan a estar llenas de esa picardía de nuestros estudiantes. La verdad, a nosotros, después de tiempo, nos hace pensar en que realmente el Internet vino para quedarse y que nadie había estado preparado, por muchos títulos que tengas, de verdad que nadie había estado preparado para una situación así. Entonces, si bien ha sido duro para nosotros, pero lo hemos sabido encarar de la mejor manera, siempre con la empatía por delante, porque venían estudiantes y nos decían, Licen, no puedo estudiar, no me puedo pensar. Ok, toma, aquí tienes este libro, ve leyendo, ve volviéndote autodidacta y cualquier pregunta que tengas, pues tenía que consultar a su docente y así se hizo, y así estamos. Y así salimos adelante, pese a la poca conectividad que tenemos en Bolivia, porque realmente el Internet es caro y lento, y no llegaba a todos los círculos sociales, ¿no? Entonces, eso que nos ha enseñado la pandemia, nos ha enseñado pues a que nuestros docentes elaboren sus diapositivas, porque como docente tú sabes que en el aula puedes manejar de una u otra forma tu enseñanza. Sabes que estudiantes están... ¿Qué estudiantes desarrollan mejor la parte visual, la parte auditiva, cómo te van captando tus estudiantes? Entonces, cuando estás en aula es mucho más fácil porque los ves cara a cara. Sabes qué está pasando. Dices, no, este muchacho estudia mejor escuchando, se le graban las mejores cosas viendo. Entonces tengo otro tipo de estudiante. A este muchacho hay que reforzarle porque
bueno, es un poco distraído, entonces podía manejar mejor el aula yo como docente, pero a través de una pantalla no sabía si me estaban escuchando, no sabía si me estaban prestando atención realmente o dónde estaba el estudiante que se conectaba porque se tenía que conectar y estar presente en la lista, pero no estaba presente virtualmente. Entonces, a veces como docentes decíamos, a ver, el alumno Pérez, ¿dónde está? Sí, le dicen, sí, sí, le escucho, todo bien, pero tú veías a través de una pantalla que no estaba todo bien y que había que ayudar y que había que reforzar con mucho material educativo, con mucho material didáctico, a diferencia del aula, ¿no? Entonces ahí nuestros docentes, pues la verdad, salieron a flote con muchas capacitaciones que le hemos dado aquí a la universidad y ellos supieron sobreponerse al uso de la tecnología, porque así como tenemos docentes jóvenes, también tenemos docentes mayores que son clásicos en la educación. Entonces ya al incorporarles la tecnología más ha habido como que un choque también ahí. Pero ahí ha estado la universidad con la plataforma capacitándolos constantemente para que todos juntos podamos aprender algo nuevo, porque el ser humano tiene de hecho miedo al cambio, siempre está comprobado psicológicamente que como humanos tenemos miedo al cambio. No, sabes, preferimos no lo clasiquito, estito nomás haremos. No, entonces ahí es donde nosotros hemos tenido un departamento de apoyo también al docente, decirle, esto es así, tiene que subir así, tiene que hacer así, lo íbamos controlando poco a poco y al final entraron en ese ritmo y resultaron mejores que los docentes que estaban todo el tiempo con la virtualidad, ¿no? Entonces, obviamente ha sido una lucha diaria, no solamente con los docentes, sino también con los estudiantes, con los papás que a veces no entendían y decían, pero ¿por qué mi hijo tiene que estudiar virtual? ¿Por qué no puede venir a la universidad? No, señor, ¿y cuándo va a acabar la pandemia? No sabemos y ahora nosotros como bolivianos estamos atravesando la quinta ola, pero ya una quinta ola vacunados. Entonces es menor el impacto, si bien es más contagiosa como está pasando también en otros países, pero es menor el impacto letal y mortal. Entonces, psicológicamente también estamos más preparados para eso, ¿no? Y bueno, eso básicamente, ¿no? Nuestros estudiantes han sabido sacar adelante cada uno de los retos, cada uno de eh, nuestros problemas que teníamos con la conectividad. Y pues estamos aquí ahora con muchos más inscritos. Acabamos de iniciar el semestre el 1 de agosto, con mucha más gente que realmente quiere estudiar, con mucha más gente que ya está capacitada en nuestra plataforma virtual y como universidad estamos prestos para poderles dar todo el apoyo a nuestros estudiantes. De verdad nos ha creado la empatía en poderles apoyar, ayudar, hacer que nuestros chicos no solamente salven el semestre con notas, sino que aprendan y tengan que leer, porque el hábito de la lectura lastimosamente se ha perdido. Ahora todo, encuentras todo en internet. No, tú pones cómo está y trum, te sale. Pero a veces no leen, ¿no? Entonces nosotros les estábamos creando el hábito de la lectura y nuestros docentes también fueron en ese rumbo. Entonces, si todos navegamos el barco hacia el mismo lugar, vamos a llegar a un lugar muy asertivo en la educación. Entonces, nosotros como bolivianos, como yo representante ahora de la Universidad Real, pues me siento muy, muy complacida de poder estar en esta charla, de poder intercambiar situaciones que aún dejan mucho dolor la pandemia, pero estamos aquí y estamos por una misión y la misión es de que nuestros estudiantes pues salgan adelante y sean estudiantes que les cueste, sí, pero que les cueste el doble de empeño, el doble de esfuerzo, porque así es un constante cambio. Y si el Internet y la tecnología vino a quedarse, pues debemos actualizarnos nosotros cada día. Muchísimas gracias. Patricia. Patricia, muchísimas gracias. Efectivamente, tengo muchos amigos y colegas en Bolivia. Todos ellos me estaban explicando durante todo ese tiempo las cosas horribles que estaba pasando en el sistema de educación, los problemas del Internet y el sistema de sanidad pública. Y a veces, claro, se me ponía piel de gallina cuando escuchaba y cuando pasaron las oleadas principales y no podemos hablar tampoco del fin de la pandemia y volverá
de nuevo, pero espero que Bolivia ya no lo enfrente en esa forma tan dura. Y ahora propongo que pasemos a Ecuador. Durante la pandemia, las universidades en el mundo entero han enfrentado grandes desafíos y no era fácil superarlos. Y quiero preguntar a nuestra colega Elizabeth Pérez, no le estoy viendo. ¿Tiene algún problema de video o está ahí, Elizabeth? Quizás algún problema técnico, quizás esperemos que Elizabeth Pérez vuelva y podemos seguir. Si le parece, pasamos a México. Patricia del Carmen Aguirre Gamboa, de la Universidad de Veracruz. Nuestros muy buenos amigos, sin duda alguna, me encanta verla. Le damos la palabra y únicamente les ruego que nos atengamos al límite de 10 minutos, por favor. El micrófono, por favor. No le escuchamos. Todos. Bueno, es un gusto para nosotros, en específico para la Universidad Veracruzana, compartir este espacio con colegas de países de América Latina que sin duda, pues, compartieron, al igual que nosotros, una serie de circunstancias derivadas precisamente por la pandemia del COVID-19. Si me lo permiten, voy a hacer una breve presentación, ajustándome a los tiempos, pues en ella voy a, digamos, señalar lo más importante que se vivió en el caso, por ejemplo, de las universidades mexicanas. Entonces voy a compartir mi screenshot y bueno, ¿la están viendo? Но у нас прогружается презентация. Estamos esperando que la presentación se cargue. ¿Dónde está México? Porque no le escuchamos, Patricia del Carmen. Parece que se está cargando la presentación, pero no la vemos todavía. Patricia, ¿está con nosotros? No hay sonido, no hay audio. Patricia, el micrófono suyo no lo escuchamos y no vemos tampoco la presentación que quería compartir con nosotros. Parece que se está iniciando, pero no la vemos. Ni tampoco escuchamos su micrófono. Patricia del Carmen, su micrófono puede... Aquí estoy. Algo pasó con la presentación que no quería, no se quiere compartir, pero bueno, si no se quiere compartir, lo voy a hablar. Ya me da la opción, yo creo que ya la están viendo ahora. Y bueno, ¿qué ha pasado, no? Durante este tiempo en el cual nosotros nos vimos inmersos en una situación que obviamente no teníamos previsto. Entramos en una crisis a nivel mundial, no solamente en el ámbito educativo, ¿no? Sino principalmente en el ámbito de la salud. Entonces, esta presentación va precisamente para saber cuáles son aquellas lecciones que nos dejó la pandemia dentro del sistema educativo y en específico en el caso de las universidades, ¿no? Entonces, digamos que, pues ante la llegada de la pandemia por el virus del COVID, las autoridades universitarias pues tuvieron que implementar una serie de planes de acción, ¿no? Planes emergentes que, bueno, se dieron a partir de marzo del 2020. Esta contingencia, digamos, que dejó como alternativa el trabajo virtual, el trabajo vía remota, y pues digamos que aunque no fue fácil para la comunidad universitaria, pues todos tuvimos que entrar, digamos, en este sentido, a los retos que enfrentaba propiamente la situación que se nos estaba presentando. De ahí que las universidades decidieron enviar
tanto a docentes, estudiantes, personal administrativo, personal manual, a sus casas. Efectivamente, al menos a nosotros se nos dijo, es cuestión no de una cuarentena, sino es cuestión a lo mejor de 15 días en que nos volvamos a encontrar. Y sin embargo, esos 15 días, pues se volvieron ya más de 2 años, ¿no? Y apenas la próxima semana nosotros vamos a entrar a la modalidad, pues digamos, presencial. La universidad o las universidades realizaron fue en muchas ocasiones pues aulas, las llamadas híbridas, implementadas en los diversos modelos. Hay universidades, por ejemplo, como la UNAM, que tiene todos los tipos de modalidad presencial, virtual, a distancia, semipresencial. Y bueno, la Universidad Veracruzana, a la cual pertenezco, también tiene un tipo de sistema similar. Entonces, todo esto, digamos que nos dio una lección de cómo ir rectificando muchas cosas sobre la marcha, porque el camino pues no ha sido fácil. Y hay que, por ejemplo, después de 2 años de convertir nuestros hogares en salones de clase, ha sido necesario investigar cuáles son las tendencias de la enseñanza universitaria, ¿no? No solamente desde la mirada de los docentes, sino también de nuestros propios estudiantes, de nuestros propios egresados, para enfrentar a los nuevos retos que se nos presentan en el día a día en un contexto pues desafiante, ¿no? Porque pues efectivamente, como señaló la compañera Patricia, pues tuvimos que aprender, ¿no? Tuvimos que desarrollar competencias o habilidades digitales que no se tenían. Incluso muchas universidades ni siquiera contaban con plataformas para, pues en este caso, solventar el problema de la educación a distancia. De la noche a la mañana nos mandaron a casa y pues nadie sabía cómo, por dónde, a través de qué nos íbamos a comunicar con los docentes, ¿no? Entonces sí hubo un rompimiento total en ese momento y todos entramos en crisis. Todos entramos en una histeria colectiva al no saber qué va a pasar. En el caso de México se implementaron para los niveles, digamos, de educación básica, un programa llamado Aprende en Casa, ¿no? Que iba dirigido a niños de preescolar, de primaria y secundaria, incluso de bachillerato. Sin embargo, para la universidad, pues aunque todas no son universidades públicas, hay muchas universidades de gobierno, pues nos estampó de cara a la realidad. No todas contaban tampoco con plataformas virtuales. En el caso de mi universidad ya se ha venido trabajando con una plataforma llamada EMIUS. Y bueno, muchas universidades públicas también cuentan con su propia plataforma. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se implementó estrategias como utilizar el WhatsApp o Telegram, o utilizar el Zoom, el Meet, Jitsi y muchas otras plataformas que estuvieran a la mano para poder salir adelante de esta situación. Según datos recabados por el INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía e Informática, 5 millones de estudiantes dejaron de estudiar en México, y estudiantes de todos los niveles. Y esto se obtuvo a raíz de una encuesta para la medición del impacto de la COVID-19. Y arrojó precisamente también que muchas escuelas tuvieron que cerrar. Por eso se habla de un rezago educativo y un sinnúmero de problemas precisamente generalizados y generados por la presencia de la pandemia. Por ello, al inicio de esta situación, muchas instituciones de educación superior, digamos que transitaron de los espacios áulicos a las plataformas virtuales, debido a que no todas estaban preparadas, como ya lo mencioné anteriormente, ante una situación crítica como lo fue, al igual que en Bolivia, al igual que en Perú, al igual que en muchos países de América Latina, una contingencia sanitaria que dejó pues miles de muertos en toda América Latina. Entonces, algunas universidades que no contaban con estas plataformas o con softwares educativos, pues también se enfrentaron a que sus docentes no estaban preparados, no tenían esas competencias o habilidades digitales como para poder enfrentar la pandemia. Y también se puede decir
que hay un gran número de docentes que tuvieron que renunciar o que se tuvieron que jubilar con antelación porque no supieron cómo encontrar una salida. Entonces, sin embargo, las universidades se enfrentaron a los retos y estos retos pueden ser muy importantes. En primer lugar, que pese a las diferencias económicas entre los diversos actores educativos, las universidades se convirtieron en espacios virtuales y por ende sus actividades también. Y que aun cuando con todas las fallas de conexión o la falta de infraestructura personal, porque mucha gente pudo comprar una computadora, pudo hacer pues el contrato para tener internet en su casa, hubo quienes no pudieron, ¿no? También la gran mayoría pues tenía un largo camino en la educación a distancia o semipresencial, pero no contaban precisamente con estos software, plataformas para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y todo esto se tuvo que aprender, ¿no? Dentro de las actividades para favorecer la enseñanza y el aprendizaje, pues fue la organización precisamente de eventos académicos de toda índole, ¿no? Foros, webinars, videoconferencias, clases magistrales, coloquios, congresos, encuentros. Y precisamente este evento en el que nos ocupa en estos momentos, pues es una gran oportunidad, ¿verdad? Y que pues todo mundo nos puede ver, todo mundo nos puede escuchar, y esa es una gran ventaja también que nos dejó la pandemia dentro de este caos en el cual nos vimos involucrados. También existe hasta la fecha una marcada integración de las funciones de investigación y divulgación de la universidad. Durante este tiempo, como nunca, se han hecho investigaciones precisamente para saber el impacto que ha tenido la COVID sobre la pandemia, bueno, sobre la educación, ¿no? En todos los niveles y de qué manera lo hemos enfrentado. Entonces, digamos que también nos puso a la par con otros colegas, con otros investigadores, y se crearon espacios pues en este caso también extrainstitucionales, de tal manera que pudimos hacer acuerdos de colaboración o vínculos con otras universidades para hacer trabajos o investigaciones colaborativas. Esto pues también, digamos que arrojó la creación de recursos educativos multimedia al alcance de todos. Aquí hay una universidad, la Universidad de Anáhuac, pues que ha puesto a su disposición, sobre todo en el área de ciencias de la comunicación, todo el acervo que tiene, todos los materiales que tiene, totalmente gratuito. Y así podemos encontrar el caso de muchas otras universidades que tuvieron a bien crear y compartir recursos educativos multimedia. Se empezaron a virtualizar programas educativos que antes solamente se ofrecían de manera presencial, de tal manera que el estudiante pues tiene la posibilidad también de no solo ir a la escuela, sino también tomar clases virtuales desde su casa. La divulgación de la ciencia a través de los medios de difusión pues se hizo también presente y latente, precisamente por todas estas investigaciones que se han realizado, pues también se han divulgado, ¿no? Se contó, ¿no? Y esto es algo muy importante, con la presencia de expertos y especialistas de otras universidades, de otras latitudes, para interactuar con estudiantes y con docentes. También se fortalecieron vínculos y se ha seguido la trayectoria de nuestros profesionales, ¿no? De los egresados también, para conocer de cerca los efectos de la pandemia en el campo laboral. Entonces, digamos que como universitarios hemos tratado de atacar por todos los frentes para saber exactamente qué hacer. De ahí que la realización a nivel macro de investigaciones en las diferentes áreas del saber, pues sigue estando presente, ¿no? Digamos que si algo nos puso en común esta pandemia fue precisamente el hecho de poder trabajar, el hecho de poder tener ese pensamiento o esa visión universal de lo que esta situación nos trajo y de los padecimientos que tuvimos como universitarios. ¿Qué será el futuro para, pues digamos, la educación post-pandemia? Bueno, digamos que nos dirigimos hacia la multidiversidad, es decir, una multidiversidad en cuanto a diversos modelos de enseñanza, en cuanto a diversos modelos de cómo aprender, ¿no? Entonces, también si los estudiantes a veces no son autodidactas,
algo bueno o rescatable fue precisamente la autoformación de nuestros estudiantes, ¿no? El hecho de que ellos mismos tuvieran que administrar su propio autoaprendizaje o su propia autoformación. También algo, digamos, a futuro es el uso y desarrollo de las diversas tecnologías de comunicación e información específicamente para el área educativa, ¿no? Ahora podemos encontrar que hay museos, galerías virtuales, que han sido creados por los propios docentes para favorecer precisamente a todos sus estudiantes en el nivel que sea. Hay acciones colaborativas entre universidades, siempre las ha habido, sin embargo, la pandemia, digamos que afianzó más esta situación y pues se ve, digamos, como a futuro algo que va a estar presente, ¿no? También la adopción de sistemas o modelos híbridos, es decir, podemos tomar, digamos, clases, ya sea de manera presencial o de manera virtual, sin que esto afecte la formación o el desempeño de nuestros académicos y de nuestros estudiantes. Y bueno, continuar con acciones de estancias académicas y también con la movilidad nacional e internacional en estudiantes. Bueno, otra situación sería la virtualización de planes y programas educativos con una visión global. Y bueno, por último, la construcción y socialización de archivos y bibliotecas digitales, ¿no? Situaciones que ya estaban presentes, pero que a raíz de la pandemia cobraron, digamos, mayor presencia, mayor auge para que se pudiera enfrentar esta situación. Entonces, digamos que tenemos todo un reto para el caso de México y obviamente para toda América Latina, de continuar con estas acciones en beneficio precisamente de la educación, en este sentido la educación universitaria, ¿no? Entonces, pues creo que estos foros, como los que ustedes están organizando y en donde estamos participando todos nosotros, incluyendo a los docentes de Rusia, creo que ha sido muy, muy favorable, ¿no? Conocer también las maneras o las formas en cómo cada país ha tratado de salir adelante con sus propios problemas, con sus propias condiciones, con sus propias situaciones, con su propia infraestructura, ¿no? Creo que lo importante es el conocimiento y debemos de otorgarle un valor ante esta pandemia y ante cualquier otra situación crítica que se nos presente. Buenos días, muchas gracias. Patricia, muchísimas gracias por su exposición. Me ha parecido, pese a las dificultades que usted ha explicado, hemos visto como una presentación muy luminosa, con grandes expectativas y esperanzas para el futuro en la Universidad de México, las universidades mexicanas, y está muy bien que haya una red que se haya formado para estas condiciones. Muchas gracias una vez más y quiero que volvamos a Ecuador. Elizabeth Pérez, ya tenemos arreglado el tema técnico, espero. Estamos ansiosos de escuchar su experiencia. Por favor. Bueno, muy buenos días. Es un gusto y un honor para la Universidad Espíritu Santo participar junto a nuestros pares latinoamericanos y en esta oportunidad pues compartiendo con profesores de Rusia. Gracias, Anastasia, por la invitación. Ciertamente pues Ecuador vivió la misma situación que ya han presentado mis colegas en Latinoamérica y también en Moscú. Nuestra universidad también tenía plataforma tecnológica al momento en que sucede la pandemia, pero teníamos la situación de que en nuestros posgrados estábamos formando justamente maestros de manera masiva. Entonces eran muchos las personas que teníamos en la modalidad presencial, incluyendo pues nuestras carreras. En el momento en que ocurre la pandemia, pues tuvimos de un día a otro, al igual que la experiencia del resto de universidades, que subir a la plataforma
a todos los estudiantes. Esto costó pues un gran trabajo, ya que hubo que dar capacitación a la inmensa cantidad de docentes que nosotros teníamos en formación en nuestros posgrados en ese momento. Y a su vez a los docentes que teníamos en la universidad, porque como ha sido la experiencia que han mostrado mis colegas, pues nuestros docentes carecen de la formación tecnológica. Si lo vemos acá en la presentación, justamente para ese momento empezaron también a surgir investigaciones procedentes de México. Fue el primer país que empezó como que a publicar lo que estaba ocurriendo, Brasil, Colombia y Ecuador al mismo tiempo, y empezamos a darnos cuenta que 3 de 4 docentes en la región no estaban preparados para incorporar las nuevas tecnologías dentro del aula. ¿Esto qué nos dijo? Pues las universidades formadoras de formadores no estaban actualizando sus diseños curriculares para la formación de un docente que en lo inmediato pudiera aplicar las herramientas tecnológicas, las distintas apps, para impartir clases en un momento tan crucial como el que estábamos viviendo. Además, 26 millones de estudiantes y 1.4 millones de docentes que pasaron súbitamente a un ambiente de enseñanza remota de emergencia podían dar continuidad a los procesos educativos. Asimismo, se podían ver en distintas investigaciones que el 19% de los programas se centraba en educación a distancia y 16% utilizaban modalidades híbridas en las universidades con enfoque virtual. Por supuesto, esto generó la gran crisis que se presentó producto de la pandemia COVID-19 y se quedó al descubierto que no había una capacitación efectiva para el uso de herramientas tecnológicas, que el acceso a Internet y el financiamiento que hacen los gobiernos para el campo de la educación y el uso de herramientas tecnológicas también era muy deficiente, y que estos elementos fueron clave o siguen siendo y serán siendo clave para la incorporación de tecnologías digitales en las universidades. Nosotros tenemos que hacer, o por lo menos tener 2 reflexiones y 2 lecciones muy claras después de la pandemia. Una es que los gobiernos tienen que implementar mejores presupuestos para el campo educativo, en el ámbito educativo, y 2, que tenemos que mirar a la educación de forma prospectiva, porque esta no es la primera vez que hemos tenido una pandemia a nivel mundial, y así también hemos tenido otros eventos que afectan de manera directa el buen desenvolvimiento de las actividades académicas en las instituciones educativas. Y esta es una situación también que no solo afectó al nivel universitario, sino que a nivel nacional todas las escuelas cerraron y no todas las escuelas tenían acceso a Internet para subir a la plataforma sus procesos educativos. Entonces, la verdad que yo coincido con el resto de colegas de que fue una situación muy triste. Nosotros cuando subimos a todos los docentes que teníamos en formación, nosotros teníamos docentes a nivel nacional que estábamos formando en maestrías, y en las clases virtuales con ellos veíamos las crisis que tenían en sus hogares con los enfermos, personas que fallecían y nuestros estudiantes conectados en clase. La verdad es que esto fue una situación realmente muy emotiva, muy triste, y pensábamos, pues, así como está el sistema educativo, también los sistemas de salud están desfavorecidos dentro de lo que son los presupuestos gubernamentales para que estos 2 elementos, tanto educación como salud, pues cuenten con los recursos necesarios y podamos salir adelante en una crisis o en una eventualidad, porque realmente nosotros estamos viviendo en momentos de bastante convulsión, momentos bastante convulsos, momentos de incertidumbre, momentos complejos, que no sabemos cuándo puede ocurrir un evento que va a afectar nuevamente el futuro de la educación justamente. Entonces, estas son un poco las realidades.
¿Cuáles son los retos que tiene que enfrentar Latinoamérica para el futuro de la educación y en este caso los estudios online? En primer lugar, la gestión de recursos tecnológicos y financieros. Si bien las universidades privadas, las universidades particulares tuvimos en su momento respuesta oportuna para tanto para nuestros estudiantes, para nuestros docentes y también para los familiares, porque en el caso de la Universidad de Espíritu Santo fue la primera universidad que creó en medio de la pandemia, iniciando la pandemia, la US Clinic. Esta es una clínica que se creó en primer lugar para los colaboradores de la universidad, extensivo a sus familiares y en lo inmediato también extensivo a todos nuestros estudiantes y sus familiares. Durante el avance de la pandemia, nuestra universidad también a través de la US Clinic logró ir a las provincias y brindar el apoyo que necesitaba el Ministerio de Salud Pública. Nuestros docentes del área de medicina, nuestros estudiantes de medicina del área de la salud se abocaron a la participación en las comunidades atendiendo personas que realmente estaban afectadas por el COVID-19. Es decir, nuestra universidad pudo apoyar y atender masivamente también muchísimos casos y posteriormente inició además un proceso de vacunación no solamente para colaboradores, estudiantes y familiares, sino también para la sociedad. Desde la Facultad de Medicina pudimos también atender estos casos. ¿Cuál sería el siguiente reto que tiene por delante Latinoamérica y los estudios online en el ámbito educativo? La preparación docente para la inclusión de tecnologías digitales en el aula. Muy importante esto. No solamente las universidades privadas hacen ahorita una planificación de su presupuesto para invertir en tecnologías educativas. El Ministerio de Educación también tendría que abocarse junto con el gobierno para ayudar a las escuelas que están más alejadas en los cantones y provincias y que puedan recibir un mejor servicio tecnológico para el uso de los docentes y de los estudiantes en el aula. Las herramientas digitales son ahora centrales para la educación superior. Facilitar espacios para el intercambio de experiencias entre universidades públicas, privadas o entidades no universitarias es necesario. Y esta es una de las enseñanzas que creo que hemos reconocido todos los que estamos acá hoy día. Crear redes de instituciones educativas para intercambiar lo mejor que tenemos y poder ayudar a los que menos tienen. Sería una forma de brindar educación de manera justa y equitativa. Estas redes de instituciones no solamente han de estar conformadas para compartir las herramientas tecnológicas, sino también para compartir conocimientos y experiencias que nos van a ir fortaleciendo en una y otra institución. Muy importante las redes y hoy día, así como estamos nosotros acá conectados, pudiéramos también crear redes no solamente nacionales, sino latinoamericanas con otras universidades y también, por supuesto, a nivel global. Estas redes de docentes además van a facilitar que las universidades empiecen a diseñar nuevos modelos educativos, nuevos diseños curriculares que integren dentro de estos currículos, dentro de las carreras, sobre todo las de formación docente, el uso de herramientas tecnológicas, porque ya sabemos que es el medio por el cual nosotros podemos mantenernos interconectados y seguir haciendo nuestro trabajo de formación. Crear la cultura es muy importante. La cultura de que no solamente yo debo estar anclada a un modelo de aprendizaje o a una modalidad, sino que en cualquier momento yo puedo cambiar de uno al otro y realmente seguir siendo efectivo. Por supuesto, dentro del futuro de la educación y los estudios online a nivel superior, hay que agilizar las estrategias para la digitalización docente. Hay algunas, DIC-Compuedu, en la web y herramientas de autoevaluación digital docente como Check-in pueden mejorar su preparación digital y los aprendizajes durante y después de la emergencia. Y esto ha sido también producto de las distintas investigaciones que universidades de gran prestigio han iniciado y que han puesto también al servicio del resto de universidades que así lo necesiten.
Por otro lado, para poder mantener la calidad de la educación que llegue a todos y que sea realmente una educación de calidad, es necesario seguir manteniendo el rigor académico, ajustarnos a las exigencias éticas, mejorar los procesos de estrategia de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, porque un elemento que ha quedado como un poco desasistido en medio de la pandemia y en medio de los tantos cambios que tuvimos que adoptar para poder seguir trabajando y poder seguir brindando educación, fue el proceso de evaluación. Entonces, ahorita también muchas instituciones a nivel superior están dedicadas a la investigación sobre cómo generar nuevos procesos de evaluación en medio de los cambios que se han generado producto del uso de las herramientas digitales. Así también la flexibilidad del currículo. El currículo tiene que ser adaptativo. Las realidades son distintas y los momentos que vive el mundo también están en esa esfera cambiante que nos dice que nuestros currículos tienen que ser adaptables a estas nuevas necesidades. Y por supuesto, a la formación de las nuevas generaciones que son las que están recibiendo este mundo complejo, diverso, pero espectacularmente cambiante también. Adecuar la tecnología más pertinente a cada centro, a cada estado, a cada provincia, a cada cantón, que llegue de manera precisa y que pueda ser utilizada por cada una de las instituciones donde se encuentren personas que enseñan y que aprenden. Y por supuesto, esto nos lleva a considerar el carácter inclusivo de los procesos de aprendizaje online. Sabemos que muchos grupos de personas también tienen necesidades educativas especiales y para ellos también tiene que empezar a diseñarse un currículo y unas herramientas para que tengan la misma oportunidad de quienes no necesitan recursos más sofisticados o recursos diferentes para tener acceso a la educación. Yo en este sentido, pues quiero cerrar mi presentación diciéndoles que el mundo fue puesto a prueba y nosotros estuvimos haciendo un experimento en medio de esta crisis, pero que la lección más importante es que en medio de esta crisis y de todo lo que pudimos vivir, nosotros crecimos como personas, pudimos ponernos en el lugar de nuestros estudiantes, en el lugar de nuestros docentes. Creo que dimos lo mejor que cada uno tenía y era esa afectividad para poder compartir lo que teníamos y poderle brindar al que necesitaba el servicio adecuado. Desde la Universidad de Espíritu Santo, pues nosotros seguimos también apostando a que la educación va a seguir creciendo, va a seguir mejorando, que esta experiencia sirva para mirar a la educación en perspectiva y que nos mantengamos preparados para futuros eventos, porque estamos en un mundo complejo, en un mundo diverso y en un mundo donde realmente no sabemos lo que va a pasar en un momento dentro de unas horas. Así que esa incertidumbre tiene que nosotros hacernos reflexionar y pensar en que tenemos que preparar a nuestras instituciones con las mejores herramientas para poderlas brindar en un momento determinado y que nuestros estudiantes también se preparen para la incertidumbre, para la resolución de problemas in situ y pues, por supuesto, mantener nuestras relaciones como lo estamos haciendo ahora a través de las redes, a través de medios informativos, medios de comunicación y que esto pues sirva como ejemplo y que sea una premisa para mejorar los sistemas educativos en cada región. Muchísimas gracias. Elizabeth, огромное спасибо. Elizabeth, muchísimas gracias. Ha sido un discurso fantástico. Me ha gustado mucho tanto su proyecto especial como Ecuador. Según usted, según su universidad, ha superado todos los problemas con los que se ha dado el mundo y cómo ha podido convertir esos
problemas, en unas ventajas indiscutibles. Es algo fascinante, de verdad. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con su universidad y en el periodo de pandemia organizamos todo tipo de cursillos, en particular sobre la cooperación internacional. Oleg Dmitriev participó en aquel cursillo, fue uno de los ponentes. Se lo agradezco muchísimo y le deseo éxitos en adelante. Y ahora vamos a volver a Moscú y quiero dirigirme a mi querido colega Oleg Dmitriev, quien, como ya he dicho, colaboró con la Universidad de Ecuador y participa mucho en las conferencias para las universidades. Oleg, sé que uno de sus programas lleva el nombre, si no me equivoco, la producción de noticias en el medio internacional. Y es que me parece que usted va preparando estudiantes precisamente para nuestra agencia. No sé por qué lo pienso. Вы знаете, Настя, мы Anastasia, podemos crear un medio internacional y algunos trabajaron de nuestros colegas en Sputnik y también estudiaron. Nos gustaría invitar a estudiantes no solo rusos, sino también de otros países, porque ya hemos mencionado las cosas clave que nos han estorbado y nos han ayudado en el trabajo. Y el primer año de nuestras nuevas formas, lo hicimos el primer año de la pandemia, o sea, estuvimos estudiando el medio internacional, estando en casas, en la cuarentena, y muchos de nosotros no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Yo, a decir verdad, no temía la pandemia por una sola razón, porque yo en 2012, hace 10 años ya empecé los webinarios en línea y tengo cierta experiencia de trabajar ante la cámara y yo sabía hacer estas cosas, yo sabía explicar las historias y a mi modo de ver, lo primero es saber contar historias y los estudiantes también apoyaron esa idea, se dieron cuenta de que se puede trabajar a distancia y se puede colaborar a distancia. Hemos recibido unos proyectos en línea muy cualitativos, proyectos mediáticos, y luego los usamos en el ámbito profesional, en la agencia Sputnik, en Rusia Hoy también, donde también trabajo. Pero lo que queremos crear es un medio internacional también en línea. ¿Qué es lo que nos estorbó en cierto momento cuando empezó la pandemia? Primero es que no nos dábamos cuenta de lo serio que era aquello. Esperábamos que en abril del 2020 ya podríamos volver a lo presencial, porque claro, en primavera normalmente hay gripe en Rusia. Y este periodo termina en la primavera rusa y tenemos la impresión de que cuando se caliente un poco el clima hacia el verano podríamos superar. Y en ese momento vi las imágenes de los muertos en los ataúdes en Quito, la capital ecuatoriana, y me di cuenta de que era una pandemia global y que era muy serio. Y la idea de combatir el COVID-19 estando en un sofá y impartiendo enseñanza a los estudiantes desde el sofá es una experiencia también muy interesante. Por eso, hablando de nuestra visión de la situación de la pandemia y cuando vemos los lados luminosos y no tan luminosos. A ver si puedo mostrar mi presentación. Bueno, yo lo recuerdo todo. Luego podrían ver la presentación. A ver si lo tenemos. ¿Qué es lo que enfrentamos? O lo que enfrenté yo como profesor de temas mediáticos. En Rusia había falsas noticias. En Rusia, por ejemplo, se estaba hablando de que Bill Gates, junto con unos extraterrestres, lo había inventado.
y que si se come a diario el ajo se podía superar el COVID. Si esto no resultaba, se sembraba el pánico y la desconfianza y no sabíamos qué cosa era y cómo mantener la motivación y parecía una cosa normal y que eso pasaría. La situación de las empresas también ha empeorado en muchos países y nadie sabía cómo continuaría aquello. Y otro aspecto, cuando hablábamos con los estudiantes en las clases, no podías estigmatizar a los contagiados del COVID. Y muchos cuando empezaron a contagiarse pensaron y decidieron no revelarlo, pero este no era el caso correcto. Era el lado oscuro de la pandemia que teníamos que también que combatir. El lado luminoso fue el trabajo de los médicos, de los sanitarios, las historias humanas de los médicos que combatieron la pandemia, cómo lo estaban haciendo y tanto los estudiantes como nuestra agencia empezó a narrar esas historias de los médicos heroicos. Fuimos a las zonas rojas de los hospitales y todo ello tratamos de usarlo en nuestra educación. Yo les proponía a los estudiantes que seamos nosotros una agencia de noticias y tratamos de combatir las falsas noticias. ¿Qué es lo que quiero decir? No importa la plataforma en que trabajamos, Zoom, Google Meet, Yandex, hay muchas plataformas para los webinarios y he visto casos exitosos de que profesores mayores en pocos días pasaban a estas plataformas porque se dieron cuenta de que no importa tanto pulsar botones, lo importante es lo que tienes que decir, qué historia quieres contar. Y para mí en este proceso es lo importante es crear historias. Y quiero repetir mi frase preferida. Es muy fácil planear una historia cuando estás discutiendo un tema interesante o haces un viaje virtual por el mundo estudiando los medios de comunicación. Esto es muy importante. Y además, descubrí para mí dos cosas más. Primero, que los estudiantes en una clase en línea tienes que hacerle más preguntas a los estudiantes, tienes que sacudirlos más y en este caso el estudiante no puede desconectar la cámara porque el estudiante también se cansa, pero tienes que mantenerlo siempre alerta y es una enseñanza que saqué muy importante. ¿Qué más? Tanto los estudiantes como los que querían ingresar en las universidades se dieron cuenta de que incluso los exámenes se celebraron en línea durante la pandemia. Por eso, estar con la cámara es una cosa poco natural porque estamos hablando con una cosa inanimada. Los periodistas y los moderadores tienen que aprender y se les enseña a trabajar con la cámara. Y para los estudiantes es importante para que los estudiantes se conviertan en blogueros de video, para que cuenten sus historias. Y esto nos brinda una oportunidad para mantener el diálogo con los estudiantes, para que la enseñanza sea más en diálogo. Y nuestro objetivo para que sea interesante es conversar constantemente con los estudiantes para implicarlos en todas las acciones. Y también otra cosa muy importante, ordenar nuestros horarios. Lo que es la enseñanza asincrónica. Por ejemplo, si ustedes marcan la fecha a tope de que todo el mundo tiene que enviar los ensayos en un momento determinado, te das cuenta de que
Tú estás en el mundo en línea, tienes 30 trabajos estudiantiles y tienes que clasificar tu trabajo y ordenarlo bien, y eso es importante. Y otra cosa que estaba haciendo yo, los estudiantes iban relevándose y iban cambiando. Unos tenían el rol de periodista y otros de el entrevistado, y así ah, esto era muy útil y muy divertido también, y tienes que controlarte muy bien. ¿Qué cosa es muy importante? Yo soy partidario de que teníamos un foro global donde participaron canadienses, surafricanos, nuestra universidad, rusa, colegas de China, Países Bajos, etcétera. Ahora este proyecto no se hace, pero hicimos una cosa internacional explicando cómo los propios estudiantes combaten la pandemia. Toda una serie de vídeos. Yo creo que ese tipo de proyectos entre la Universidad de Moscú, Veracruz, Guayaquil, La Paz, pues esos proyectos son el futuro de nuestra cooperación, así que no tenemos que tener miedo y hay que formalizarlo como proyectos. Yo creo que nuestros colegas de otras universidades también pueden hacerlo. Y otro aspecto es lo que estamos haciendo ahora cuando los profesores van explicando todas sus ideas, todas las posibilidades que les ocurran, que tienen. Y terminando, quiero decir que la pandemia nos ha enseñado una nueva normalidad, pero todavía no somos conscientes de esta nueva normalidad. No sabemos qué porcentaje de formación en línea y presencial debe haber en nuestro trabajo. Yo creo que la verdad está en el medio. No hay que tener miedo al formato en línea, no hay que tener miedo al formato presencial. Hay que buscar una combinación óptima de esas dos formas de educación, sobre todo cuando se trata de periodistas quienes trabajan en el ámbito de comunicaciones mediáticas. Y terminando, con su permiso, quiero contarles una anécdota que pasó conmigo durante la pandemia. Pues me levanté, desayuné y me senté a la mesa para dar una conferencia, puse al ordenador y siento que algo me impide dar la conferencia y de repente entiendo que, disculpan, pero que después de haber desayunado no utilicé el agua de colonia. Pues como no tenía que salir, pues pasé al baño para utilizarlo y pues me sentí aliviado y se lo conté a mi colega del Instituto de Países de África y Asia y ella me dijo que no podía dar clases del árabe si no llevo unos zapatos de tacón alto. Pues hasta en este periodo de pandemia, periodo trágico, con esta ansiedad, había esos pequeños detalles que nos ayudaban a seguir adelante, mantener este interés hacia la vida. Les propongo a todos mantener este interés hacia la vida. Oleg, muchísimas gracias comentando su anécdota. Pues yo puedo decirle que no en todas las clases ponía la cámara, solo en las clases de lengua, pero siempre me maquillaba para todas las clases. Mi madre no lo entendía, me preguntaba, ¿para qué lo vas haciendo si estás básicamente en cama? Y yo le decía que no lo entiendes, que eso es otra cosa. Oleg, tengo una pregunta a usted. Hubo toda una serie de preguntas, pero como las ponencias han sido muy largas y muchos aspectos ya los hemos tocado y abarcado en esas ponencias, pues he decidido escoger algunas de todas las preguntas que había. Pero primero, Oleg, una pregunta a usted. Sí, claro. Es que
prácticamente todos hoy han hablado de una alteración de la intercomunicación social entre los estudiantes. Usted ha dicho que se puede estructurar un modelo de relación entre el profesor y el estudiante en línea, pero muchos estudiantes se quejaban de que en el periodo de pandemia se ha perdido este componente social de comunicación entre los estudiantes. Todos están en su casa, sobre todo los primeros cursos que acabaron de ingresar. Mi hermano tuvo ese problema, pues el primer año, el segundo año de estudios no se comunicaron entre sí los estudiantes. Pues una de las preguntas que tenemos es si los estudiantes han podido estructurar esas relaciones terminada la pandemia y cómo influyó esa situación en uno de los modelos sociales más importantes de vida. Pues quiero decirles que Rusia es un país muy grande. Tenemos 11, no, 9 usos horarios. Y cuando preparamos uno de los proyectos, en un grupo tuvimos 4 jóvenes. Una estaba en Moscú, otra se encontraba en Urales, son 2 horas en avión de Moscú. La tercera en Kazajistán, 3 horas en avión y diferencia de usos horarios de 3 horas. Y otra en Irkutsk, en el lago de Baikal. Pues allá la diferencia fue de 5 horas. Pues imagínense. Algunos estudiaban por la mañana, otros por la noche, pero siempre estaban en contacto y aprendieron a trabajar a pesar de esa diferencia horaria. Y esos proyectos, cuando la gente se adapta unos a otros, cuando aprende a formar equipo independientemente de su ubicación. A propósito, eso lo estoy pensando. Si colaboramos con América Latina, ¿cómo lo organizamos? Pues desde las 4 horas Moscú, eso ya lo sé. Esas son las cosas que tienes que pensar, que tienes que practicar, pero cuántas más cosas inesperadas, interesantes se te ocurran, ah, más, más eficientes seremos en la superación de esa tensión social que le impide a la gente a salir de la casa, porque hay estudiantes que dicen que no quiero salir de la casa, estoy aquí a gusto, ¿para qué voy a ir al aula para estudiar allá? Tenemos que trabajar en ello, tenemos que trabajar sin pararnos, don't stop, y tenemos que practicar el trabajo en línea, trabajo en formato presencial, y siempre tenemos que pensar en minimizar, en cómo podemos minimizar las consecuencias negativas de la pandemia. Muchísimas gracias, colegas. Muchas gracias a todos por sus ponencias. Es que todos ustedes lo ponen de manera tan atractiva. Dicen que a pesar de todos los problemas, todas las universidades lo han podido y han superado esos problemas, pero tuvimos toda una serie de preguntas de carácter negativa y he intentado acumularlas y agruparlas en una pregunta. Es una pregunta común para todos. Les pido que la respuesta sea de 2-3 minutos, relativamente corta. Pues colegas, muchos expertos, muchos periodistas quienes nos han enviado sus preguntas mencionan la reducción de la calidad de la educación y indican que pasado un rato veremos esa caída de calidad en el mercado laboral. Todos ustedes capacitan a especialistas altamente cualificados, pues la pregunta es si veremos una falta de especialistas competentes, de especialistas de verdad, o creen que las universidades han podido con todos los retos que han aparecido, han cumplido por completo el programa de formación y los estudiantes han aprendido no el 100% del material, sino el máximo posible. Y si creen que eso no afectará de ninguna manera el mercado laboral. Y me gustaría empezar por Piotr Menshikov. Muchas gracias. Yo creo que es una pregunta algo ambigua. Por un lado tiene razón, por otro lado no. Es que cada estudiante cuando acude a una institución de formación superior, pues siempre aprende para sí y lo hace de manera individual.
cómo trabaja, si aprende de manera eficiente, si tiene ganas de aprender. Eso depende de sus necesidades internas. Si quiere ese conocimiento, lo va a recibir. Si va a la universidad para un pasatiempo agradable, pero no para el conocimiento, no importa si estudia en línea o en formato presencial. Estoy seguro de que todas nuestras universidades, por lo menos las que están presentes aquí, han cumplido con su tarea. Y nuestros colegas con toda la razón hablaron de la necesidad de evaluación correcta y rigurosa de los conocimientos que nosotros damos en formato en línea y que los estudiantes aprenden, pero estoy seguro de que el trabajo de calidad de los profesores quienes han aprendido esas tecnologías, porque no se trata de unas tecnologías complicadas, pero había que pasar por una transformación moral para adaptarse a este formato. Y también los estudiantes tenían que entender el por qué, porque no fue un capricho nuestro, fue una herramienta que nos permitía seguir con nuestra vida, el confinamiento. Si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico, pues este enfoque concientizado de los profesores, de los estudiantes, significa que no habrá ningún tipo de problemas de calidad en el mercado laboral. Los que querían una formación de calidad la recibieron. Nosotros hicimos todo lo posible para dar esta formación de calidad. Y espero que sean pocos, que han aprovechado esto para no aprovechar las clases, esto es mínimo. O sea, claro, había incluso algunos estudiantes que en un seminario no puedes ausentarte y cuando tienes que aprender los nuevos materiales lingüísticos y cuando hay materiales didácticos ah, y para que no copien durante el examen o la prueba, yo estoy totalmente convencido de que la calidad de nuestra universidad y de nuestros programas es máximo y las nuevas tecnologías de la educación y los nuevos sistemas educativos, la educación inclusiva, todo esto es muy correcto. Nosotros avanzamos y seguimos desarrollándonos teniendo en cuenta las circunstancias que acompañan. Pero tenemos que hacer las conclusiones de todas las situaciones. Muchas gracias, Piotr Menshikov. Oleg estaba asintiendo con la cabeza a todo lo que estaba diciendo Piotr. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y lo importante, si el estudiante tiene que conectar su cámara o no, si está haciendo la tarea, y usted lo dice con razón, no importan los medios, o sea, lo que importa es lo que inviertes en la educación y si quieren aprovecharla. Colegas, Elizabeth, por favor, si quiere compartir con nosotros. Sí, por supuesto. Ante la pregunta que hacen pues las personas que están conectadas, yo creo que obviamente ante una crisis como la del COVID-19, que bien pudiera asemejarse a una de estas guerras mundiales que se presentan, siempre ante una crisis hay bajas. Pero hay algo acá que yo reflexiono y estoy de acuerdo con mi colega que me antecedió con la palabra, pues nosotros desde las universidades ahora siento que estamos fortalecidos porque estamos haciendo uso ya no solo de los métodos tradicionales para la enseñanza y el aprendizaje, sino que hemos incorporado nuevas tecnologías para la formación de los profesionales en las distintas carreras. Estas tecnologías pueden ir desde el uso de la computadora, desde el uso de las apps digitales, hasta el uso de la realidad inmersiva, el uso de la inteligencia artificial ahora para las nuevas profesiones y el desempeño de las personas que estudian las distintas carreras. Además, yo creo que el mercado laboral, pues si bien tendrá un momento de pausa como la que tuvimos, porque perder un año de formación
pues también representa una baja y en eso estoy de acuerdo. Pero yo creo que ya estamos surtiendo el efecto positivo en el mercado laboral porque nuestros profesionales ahora llevan una ventaja que es la formación a través del uso de las tecnologías de información y comunicación y el uso de herramientas como inteligencia artificial, big data, realidad inmersiva, es decir, que la preparación se ha potenciado y el mercado laboral pues va a seguir teniendo no el profesional que tenía antes de la pandemia, sino este nuevo profesional que las instituciones educativas estamos empeñadas en formar. Y yo consideraría que la lección está aprendida, la lección ya está dada. Ahora le corresponde a las instituciones de educación superior hacer su trabajo y continuar con el fortalecimiento de sus programas, de sus procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación para que los profesionales cuenten con las habilidades y las competencias necesarias para el desempeño en el mercado laboral. Es lo que yo considero. Gracias. Огромное спасибо. Muchísimas gracias. Escucharemos la opinión de México. Por favor, Patricia del Carmen. Микрофон. Micrófono, por favor. Que hicieron, pues sí es muy importante en este caso hacer énfasis sobre las acciones de reforzamiento que muchas universidades han emprendido, entre ellas el caso de la Universidad Veracruzana a la cual pertenezco. Precisamente en aras de esa incertidumbre laboral que pues de por sí se creó no solamente en quienes ya están dentro del mismo campo profesional y laboral, sino también dentro de pues las inquietudes que tienen nuestros estudiantes, porque esta pandemia, si bien nos empujó en muchos años adelante en el uso de las tecnologías y que no estábamos preparados, se creó una especie de incertidumbre de saber, seré competente el día de mañana, me irán a contratar por algún tipo de organización o empresa, no sé manejar, no tengo las habilidades necesarias. Bueno, para ir solventando todo esto, la universidad está emprendiendo acciones de reforzamiento. Si bien también lo que hizo la Universidad Veracruzana fue invitar precisamente egresados que están dentro del campo laboral para que platicaran con nuestros estudiantes, ¿no? Para saber por dónde tenemos que ir como docentes y sobre todo cuando tenemos en puerta cambios dentro de nuestros planes y programas de estudio, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo responder a una realidad que, pues si bien no teníamos contemplada, llegó pues de la noche a la mañana y tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha? Entonces sí, como decía la compañera Elizabeth, efectivamente no solamente es, digamos, aprender esas habilidades tecnológicas, aprender a usar ese tipo de aplicaciones o de realidades inmersivas, virtualizadas, aumentadas, sino también cómo vamos a generar los contenidos, cómo vamos a generar los saberes. El estudiante tiene que ser forzosamente autodidacta. Ya esos esquemas en donde pues obviamente se le daba todo al estudiante y él solamente era una especie de recipiente que si bien no sabíamos si podía o no, pues en este caso desempeñarse, ahora el estudiante tiene que buscar su propio autoconocimiento, tiene que buscar su propio saber, tiene que aprender también a socializar lo que sabe y compartirlo con los demás. Entonces, la pandemia, si bien trajo problemas, también trajo pues muchas oportunidades para salir adelante. Y creo que desde la universidad se ha hecho un buen papel, un buen trabajo, nos ha costado, pero creo que ya no hay marcha atrás, ¿no? Ahora todo, sean los modelos que sean, como mencionaban los maestros de Rusia, pues estamos en esta virtualización, ¿no? En estos modelos híbridos, en estos modelos a lo mejor semipresenciales o presenciales también, pero en donde tenemos que ser facilitadores, hacer un acompañamiento al estudiante y pues también a nosotros mismos, ¿no? Como colegas, como profesionales de la educación, como investigadores. Y bueno, creo que hay un futuro por delante
que nos puede abrir muchas puertas precisamente en el campo laboral, ¿no? No solamente desde el campo educativo, sino en otros más, ¿no? Entonces, creo yo que las universidades, si bien fue una dura realidad lo que nos pegó, nos radiografió, vio nuestras vulnerabilidades, pero también, pues como en todo, tenemos también fortalezas. Y creo que la mayor fortaleza de una universidad son sus conocimientos, son sus profesionales, son sus estudiantes. Gracias. Спасибо огромное. Muchas gracias y quiero dar la palabra a Bolivia. Patricia, por favor, le escuchamos. Muchas gracias, Anastasia. Un saludo a Olaf también, que en la universidad lo hemos tenido como exponente el año pasado. Muchísimas gracias. Sí, creo que nosotros como universidad tenemos que prepararnos para los cambios que ya paulatinamente se están dando y tenemos que reforzar en la formación constante de nuestros estudiantes. Tenemos que apoyarlos constantemente a que crean un nuevo hábito que va a ser el autodidacta. Y si ellos no quieren superarse, pues no se van a superar, así tengan toda la tecnología del mundo y así la universidad les dé todo el apoyo. Si uno no quiere, pues no lo va a hacer. No lo va a hacer. Mucho depende de la mente positiva con la que venga el estudiante, porque además acá se puede decir que se está jugando su futuro. Nosotros como universidad formamos profesionales para que más adelante ellos tengan una mente emprendedora, tengan una mente abierta y puedan pues autogenerar dinero, que es lo que se quiere, ¿no? Tenemos que estar en una actualización constante con nuestros estudiantes, una actualización permanente. Como lo dije en mi exposición, la tecnología vino a quedarse. Y si nosotros nos quedamos, pues la tecnología va a ir por encima de nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que ir a la par de la tecnología también con nuestros estudiantes. Una organización de tiempos es fundamental para que nuestros estudiantes puedan organizarse, porque obviamente después de una pandemia lo que nos ha dejado es de que ellos tienen que sacar adelante a su familia. Muchos han quedado sin papás y tienen pues que un hogar que lastimosamente mantener. Entonces tienen que organizar sus tiempos para poder estudiar. Se puede estudiar y trabajar a la vez. Tenemos que tener un liderazgo de competitividad como universidad. Tenemos que crear líderes competitivos en el mercado, líderes que puedan generar capacidades de organización, capacidades de que puedan aglutinar y ser ellos, digamos, emplear también a la gente, ¿no? Un liderazgo de empleamiento a la gente. Si ellos forman su empresa, pues pueden tener gente aglutinada para poderles dar un trabajo y hacer ese tipo de líderes con mentalidad abierta, líderes hacia la tecnología. Tenemos que estar nosotros como universidad en una adaptabilidad constante. Tenemos que adaptarnos a cada uno de los cambios. Y creo que estamos dentro de este paso, ¿no? Si bien nuestra calidad educativa puede reducir, pero mucho depende de nuestros estudiantes, cómo aceptan esta nueva forma de estudiar. Como les decía, ¿no? El ser humano tiene miedo al cambio, pero está en nosotros el ser mejores cada día, el superarnos cada día. Esto de ser autodidactas también nos ha enseñado a que la tecnología nos juega un rol a nuestro favor, entonces tenemos la tecnología a mano para poder ser autodidactas cada día. Y eso a veces comentaban nuestros docentes en aula, decían, a veces el estudiante dice, bueno, ¿qué tema vamos a avanzar mañana? ¿No? Porque se les da una planificación académica y todo, ¿no? Entonces los chicos ya buscaban en internet lo que iban a avanzar. ¿Para qué? Para preguntarle al docente. No, ¿y qué opina de esto? ¿Y qué opina del otro? ¿Y qué opina usted de esto? Entonces el docente decía, yo sé, porque sé que han buscado en Google muchas cosas para venirme a preguntar, y está bien, porque se está creando una investigación de curiosidad. Decía, no, el tema de mañana va a ser, no sé, en mercadotecnia, entonces buscar en el internet, ver qué es para...
para pescarle al docente, ¿no? Y es ahí donde el estudiante leía y se orientaba en muchas cosas. Y eso decía, está perfecto, para eso es la tecnología, para buscar información. Y nosotros como universidad debemos apoyar a la capacitación constante de nuestros estudiantes, siempre y cuando ellos quieran salir adelante. Patricia, огромное спасибо. Muchísimas gracias, Patricia. Pues bien, queridos amigos, ya es la hora de terminar nuestra mesa redonda. Ya hemos escuchado todas las ponencias, hemos hecho todas las preguntas. Esperamos que todo el mundo aprenda la lección, como ha dicho Elizabeth. Así que les deseo a todos ustedes que todos los retos, que todos los problemas con los que se han enfrentado ustedes, sus colegas, sus amigos, pues que se conviertan en un estímulo para el desarrollo ulterior, que para encontrar nuevas ventajas para ustedes, para sus estudiantes. Muchas gracias a todos ustedes por sus ponencias y por su enorme trabajo realizado en el periodo de la pandemia, un trabajo muy importante. Ustedes son la gente que tiene en sus manos el futuro y estoy segura de que esas manos son las manos oportunas. Muchas gracias y hasta la próxima.